Muy bien, vamos a lo interesante. Vamos a las Escrituras. Acompáñenme a orar y luego introducirnos en este texto que bien leímos al comenzar la reunión. Padre, te amamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tú, Señor, nos enseñes, que nos santifiques en tu verdad. Señor, transforma nuestras vidas. Transforma, Señor, nuestra manera de pensar. Señor, te rogamos que tu palabra penetre en nuestros corazones. Haznos estar atentos a tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a ir a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Vamos a ver todo el capítulo, Dios mediante, y cómo podemos crecer juntos a través de la reconciliación. Hay algo que me gusta decir, y esto es cierto: Dios puede usar a cualquiera menos a mí. ¿Has dicho esto alguna vez? Dios puede usar a cualquier persona, pero a mí no, a mí no. A él puede ser, a aquel, sí, pero a mí no. Yo no le puedo ser útil al Señor. Yo luchaba con ese pensamiento durante años, y si le soy sincero, a veces sobrevuela en mi mente, aunque no dejo que haga nido en mi cabeza. Nos sentimos incapaces cuando se trata de la obra del Señor. Nos sentimos indignos, nos sentimos que no somos aptos, sentimos que por ahí no damos la talla a la demanda tan grande de aventurarnos en servir al Señor. Que si tal vez dijéramos, si escucháramos, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y nosotros damos un paso adelante, heme aquí, envíame a mí. Las carcajadas de nuestras familias se escucharían a kilómetros. Vos sos un cara dura. Dios puede usar a cualquiera, menos a mí. ¿Te sentiste alguna vez así? ¿Te sentís tal vez así esta mañana? Tal vez reemplazaste ese sentimiento de indignidad o ese temor con excusas. Bueno, yo no puedo servir al Señor porque soy muy grande o soy muy chico. Soy muy viejo, soy muy joven. No puedo servir al Señor por mi trabajo, pastor, yo trabajo muchísimo. Bueno, no puedo servir al Señor por mis hijos. Son demandantes. Demandantes, pastor. Lo sé. No puedo servir al Señor por mis estudios, estudio mucho. Bueno, yo no puedo servir al Señor por mi novio. Yo no puedo servir al Señor porque soy jubilado. Yo no puedo. Y si dijeras, yo no quiero servir al Señor, está bien, eso es una razón. La razón de no querer. Pero decir yo no puedo servir al Señor, eso es una excusa. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Dios no nos va a invitar a hacer algo, no nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer, aunque sí nos puede llamar a hacer algo que no queremos hacer. En Efesios capítulo 1, estamos en el capítulo 2, en el capítulo 1 como introducción, vemos cómo es la iglesia por la que Cristo murió, cómo es la iglesia por la que Dios está apasionado. Y en el capítulo 1 vemos del verso 1 al verso 9 que esta es una iglesia bendecida por Dios, que busca ser bendecida por Dios. Del versículo 10 al versículo 15 vemos que es una iglesia centrada en Jesucristo, concentrada en hacer discípulos del Señor Jesucristo. Él es el modelo, Él es el centro de esa iglesia. Y del verso 16 al verso 23, vemos que es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, que toman decisiones fundamentadas en las Escrituras, bañadas en oración. Buscan que el Espíritu Santo les guíe a través de las Escrituras para tomar buenas decisiones. Y nos encontramos ahora en el capítulo 2. ¿Cómo son las personas a quienes Dios quiere usar para hacer crecer su iglesia que Él tanto ama?
Esa iglesia que está buscando ser bendecida por Dios, que está concentrada en hacer discípulos del Señor Jesucristo y que busca ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esa iglesia? Y vamos a ver de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, puede ser usado en el crecimiento de esta iglesia al tener las 3 condiciones inalterables que encontramos en este capítulo 2. La primera es el perdón de Dios. Estar reconciliados a través del perdón de Dios. Estar reconciliados con el pueblo de Dios y estar reconciliados con el plan de Dios. Vamos a ver la primera de ellas. La primera condición que nos permite ser usados por Dios para el crecimiento de esta iglesia es estar reconciliados a través del perdón de Dios. Reconciliados a través del perdón de Dios. Versículo 1. Estamos en Efesios capítulo 2. Dios mediante no vamos a salir de este pasaje. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, ¿quién es Él? Dios. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero, reconocer que Él, Dios, es el que nos dio vida. Para ser reconciliados a través del perdón, necesitamos reconocer que el punto de partida de nuestra salvación ha sido Dios. La salvación es del Señor. Yo, Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. Él dio el puntapié inicial. Él es el que nos escogió en Él aún antes de la fundación del mundo. Él tuvo la iniciativa. Dios es el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Nos dio vida aún estando muertos. Ya leímos el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 2. Él nos dio vida siendo que nosotros vivimos en un mundo que está muerto espiritualmente. Verso número 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Lo sigue diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amo la Reina Valera 60. Sin embargo, suelo ir a otra traducción que me gusta mucho, sobre todo para mis devocionales, y es la Nueva Traducción Viviente. Este mismo versículo ahí en la Nueva Traducción Viviente dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. La corriente de este mundo, dice la Reina Valera 60. Este mundo está siendo guiado por Satanás y lo está guiando a la destrucción. Es lo único que Satanás puede ofrecer. Destrucción. Hace poco, un pastor amigo en Capital Federal, y esto me enteré ayer, antes de ayer, lo habían denunciado porque él había predicado y se transmitía por redes sociales y había dicho en todo su argumento, hablando acerca de Dios, formador de la familia, de que la homosexualidad iba en contra del plan de Dios. Había dicho que la homosexualidad es pecado. Alguien lo vio, lo denunciaron y tuvo que poner abogados y una causa que estaba por comenzar y fue todo muy engorroso. Ayer o antes de ayer nos mandó mensaje diciendo, gracias a Dios, se desestimó la causa. Si hubieran tenido tal vez un gobierno anterior, y yo no tengo colores políticos, pero esto es lo que él dijo, tal vez con el gobierno anterior esto hubiera llevado mucho más lejos y hubiera tenido consecuencias económicas. Pero algo cambió, algo fue diferente y desestimaron la causa. Porque cada uno debe tener libertad de decir lo que cree, y lo que cree está de acuerdo con un documento escrito que es las Escrituras. Entonces usted no es responsable de lo que está diciendo, simplemente refleja lo que usted cree.
Es una convicción personal de usted y se desestimó la causa. Gloria a Dios por eso. Pero este mundo le llama bueno a lo que es malo. Este mundo dice que asesinar a un bebé en el vientre de su madre es bueno, es un derecho. Este mundo está completamente en oposición a Dios. ¿Tenés un problema? Sepárate. Es más, ahora ni siquiera hay que tener las dos firmas. Vos vas y te separás solo. Este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y lo más triste, lo vemos en el versículo número 3. Fuimos parte nosotros de este mundo. Como creyentes nos olvidamos de esta realidad. Y las Escrituras nos recuerdan, dice el versículo número 3, entre los cuales también todos nosotros, y miren cómo Pablo se incluye, él no es ajeno, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, todos nosotros. No, pastor, yo la verdad nunca hice nada malo, entonces todavía no conoces al Señor. Conocemos al Señor al reconocer que hemos pecado. Todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, una ira justa, una ira santa de parte de Dios, lo mismo que los demás. Mi pastor, que es el papá del ladrón, él suele decir, no pidas a Dios lo que mereces. A veces alguien va y le dice, yo no merezco esto, y él dice, tenés razón. Lo único que merecemos es la ira y condenación de Dios. Eso es lo que merecemos. Lo demás es pura gracia. Lo único que merecemos es su ira y condenación. Alguien me dijo hace un par de semanas, pero Dios manda gentes al infierno, pero no entiendo por qué Él es bueno y Él quiere que ninguno perezca. Le digo, para. Partís de un argumento equivocado. Dios no manda gente al infierno. Todos, por haber desobedecido la ley de Dios, merecemos, es el precio, es el pago por nuestro pecado, la eternidad en el infierno. Eso es lo que merecemos todos. Dios, en su infinita bondad, en su gran misericordia, salva a los que no merecen ir al cielo, porque todos merecemos su ira y su condenación. Pero los que creen que Jesucristo llevó en ese madero, en esa cruz, sus pecados, la justicia de Cristo se imputa a nosotros. El castigo que merecemos fue satisfecho en Jesucristo y somos sanados por su sufrimiento. Somos salvos porque Él sufrió por nosotros. Él murió nuestra muerte. Él fue castigado en lugar de nosotros. Pero todos merecemos el infierno. Y Pablo lo reconoce allí en el versículo número 3. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el versículo número 4 comienza con las dos palabras, a mi entender, más hermosas de las Escrituras. Dice, pero Dios intervino por amor. Pero Dios, esta palabra, pero Dios, son dos en realidad. Suceden 23 veces en las Escrituras. Ahí tenemos un gráfico. En la primera, ya está en Génesis, sucede 4 veces, 3 veces, en esta que no la veo bien. En Hechos, en 1 Corintios, 4 veces otra vez. Esta frase, pero Dios. Y cada una de esas ocasiones es algo que está sucediendo. El fin es inevitable, la consecuencia es inevitable. Pero Dios interviene. Y aquello que iba a suceder, no sucede. Y en nosotros, la ira de Dios que iba a suceder, el castigo justo por nuestros pecados que iba a suceder, fue intervenido por Dios. Pero Dios,
Lean conmigo el verso número 4, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Él intervino. Y la motivación por la que lo hizo es por amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fuimos salvos por amor de Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo intervino? Lo dice el versículo número 5. Primero, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Saben? Está fallando este coso. ¿Lo podrían hacer ustedes? Yo lo dejo esto al costado. Nos dio vida y somos salvos por gracia. La vida le pertenece a Él. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvos por gracia. No creas que porque venís a la iglesia desde chiquito, la salvación está asegurada. No creas porque sos fiel en dar tus diezmos y ofrendas, tu salvación está asegurada. No creas porque tenés una fidelidad, un récord perfecto en asistencia, en estar involucrado. Eso no salva. Si crees en eso, aún estás muerto en tus delitos y pecados. La salvación es solamente por gracia. Él nos da vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solamente nos dio vida, sino que también nos dio una unión con Cristo. Versículo número 6. Y juntamente con Él, es decir, unido con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. No solamente Él nos dio vida para reconocer nuestro pecado, para reconocer nuestra condición, para reconocer que éramos hijos de ira, que nuestro castigo justo es la eternidad en el infierno, sino que también nos unió con Cristo. Pensar por un momento seriamente en esto nos pone la piel de gallina. El eterno, yo estoy unido junto con Cristo. Yo estoy unido con aquel que me amó incluso para morir en mi lugar. Yo estoy unido con aquel que sostiene todas las cosas. Yo estoy unido con el autor de la vida. Él nos dio una unión con Cristo. Y tristemente, ¿cuántas veces tenemos en poco el tener comunión con Cristo? ¿Cuántas veces pasan días y ni siquiera hablamos con el Señor Jesucristo? Y sean sinceros, no tienen que levantar su mano, no tienen que venir adelante, pero muchas veces, Señor, gracias por este día, amén, y seguís. Eso no es estar con Cristo. Esas son oraciones para quitarse la culpa. Señor, te doy gracias por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Eso no es estar con Cristo. Eso es orar para que mi conciencia no me moleste. Sí, yo hoy oré. Eso no es orar. Orar es detener, apartarse. Puede ser breve, pero debe ser profunda. Es preferible una oración sincera de 30 segundos que una oración para quitarse la culpa de 20 minutos. A veces sucede en casa que estamos corriendo siempre, los chicos vienen del colegio, yo me voy para mi profesorado y estamos todos revolucionados y hay que frenar y hay que orar. Frenamos todo, ponemos en mute la televisión. Señor, gracias por estos alimentos. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y por un momento esa vorágine, esa velocidad se detiene. Estamos con el Señor. Le agradecemos de corazón. Y continuamos corriendo después. Pero estar con el Creador. Somos unidos juntamente con Cristo. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué Él me amó?
¿Por qué Él me dio vida? ¿Por qué me unió con Cristo? Lo hizo para su gloria. Versículo número 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia. Para que Él sea glorificado, para que otros puedan ver las abundantes riquezas de su gracia sobre nosotros y ser glorificados. Hay un catecismo, si no me equivoco es el Catecismo Menor de Westminster. Es un ejercicio que se hacía años atrás. Los mayores preguntaban, o los menores preguntaban y los mayores respondían, y así tenían instrucción bíblica en el hogar. La primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué existe la humanidad? Y la respuesta de ese catecismo menor es que el fin principal del hombre es dar gloria a Dios y disfrutar estar con Él para siempre. Para eso existimos, para darle gloria a Dios y disfrutar estar con Él para siempre. Ese es el propósito por el que nosotros respiramos. Ese es el propósito por el que nosotros existimos, para darle gloria. Y en la salvación nosotros le damos gloria. Dios intervino por amor. Ahora, no solamente intervino, no solamente nos dio vida, no solamente nos ama, no solamente nos unió con Cristo, sino que también nos perdona, nos dio un perdón gratuito. Y eso lo vemos del verso 8 en adelante. Dice en el verso 8, la salvación es un regalo de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La fe es mi responsabilidad. Yo debo tener fe. Pero la salvación es del Señor. Yo soy responsable de creer o de rechazar en creerle. Yo soy responsable de obedecerle o desobedecerle. Pero la salvación es un regalo de Dios. Y es un regalo gratuito. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos reconocemos incapaces. Versículo número 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que debo reconocer, la salvación es del Señor. Pero también debo reconocer que no es por mis propias obras. Debo reconocer mi propia incapacidad para ser salvo. Un célebre predicador de siglos pasados se llamaba Spurgeon. Él decía que querer ganar la salvación por las propias obras era tan ridículo como querer cruzar el Atlántico en un barco de papel. Podés intentarlo las veces que quieras, nunca vas a llegar. La salvación no es por obras. Sí, Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Sí, eso es cierto. Pero para los que son salvos, no para salvarte. Otro predicador, más o menos de la misma época, Moody, él decía, yo no hago obras para ser salvo. Yo hago obras porque soy salvo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y debemos reconocernos incapaces. El Sermón del Monte, ¿se acuerdan cómo comienza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual, que espiritualmente lo único que merecemos es la ira y condenación de Dios. Y nada más. Y nada más. Debemos reconocer nuestra incapacidad para recibir este perdón. También debemos rendirnos a la nueva naturaleza
Él nos unió juntamente con Cristo y esto ha provocado un cambio en nosotros, un deseo por la santidad, un deseo por agradarle. Dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí están las buenas obras. Una vez que nos reconocemos incapaces, una vez que reconocemos que la salvación es del Señor, que nuestra vida está arruinada sin Dios, entonces sí, unido con Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí vienen las buenas obras. Porque soy salvo, no para ser salvo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios se regocija cada vez que sus hijos hacen buenas obras, cada vez que ayudamos a aquel que lo necesita, cada vez que exponemos las Escrituras o predicamos el Evangelio, cada vez que le damos un abrazo a aquel que está solitario, cada vez que oramos por aquel que está sufriendo, cada vez que visitamos a aquel que está solo. Buenas obras. Él las preparó de antemano y Él quiere que sus hijos vivan de esa manera. Dice que nos dedicamos a las buenas obras para que anduviésemos en ellas constantemente, caminando, cada vez que podemos. No hace falta ir hasta a tal lugar para hacer una buena obra. ¿Se han dado cuenta de eso? Uno puede hacer buenas obras en cualquier momento, en cualquier lugar. No, de este horario a este horario yo trabajo. Ahí no puedo hacer buenas obras. Ahí tengo que trabajar, me pagan para eso. Y es un razonamiento justo. Te pagan por hacer un trabajo, hay que hacerlo. Pero podés hacerlo bien, como para el Señor y no para los hombres. Incluso en la vorágine del trabajo, sea cual fuere el que tengas, hay pequeños momentos en los que podés mostrar amor a otros, que podés mostrar misericordia a otros. Oh hombre, ¿qué pide Dios de ti? Sino hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de tu Dios. Y eso lo podés hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una foto aquí de mi familia. Ustedes lo vieron ahí, ahora se fueron, se ve a las clases. Hay paz. Como les dije en el centro, la mujer más hermosa de la tierra. Esto es verdad, no puedo mentir, estoy predicando. En sus brazos, Nehemías, Josías y Maya. Nehemías, el más chiquitito. Él aprendió a ver videos en YouTube, le gusta. Hay unos videos de gente que bailan, no sé, just dance, se dice. Bailan y a él le gusta bailar con esos videos o uno que se llama Pequeño Pez, pero tiene un problema, la pobreza de sus padres. No, yo no pago ese para cambiar los anuncios, para saltear los anuncios. Entonces, de canción a canción viene una propaganda. Entonces, si bien él no sabe cómo cambiar la propaganda, él agarra el control remoto y se lo trae al primero que encuentre. Por ahí yo estoy haciendo algo y de golpe viene él con el control remoto, así. Y él quiere que yo le pase la propaganda, saltee la propaganda. Él no sabe cómo hacerlo, pero él reconoce su propia incapacidad y busca ayuda. Y entonces tiene una respuesta, porque él se reconoce incapaz. Cuando intentó hacerlo él solo, desprogramó la tele, sacó el internet, un desastre. Entonces él sabe que solo no puede. Él debe pedir ayuda, él debe reconocerse como incapaz. Y nosotros también. Para reconciliarnos con Dios a través de su perdón, necesitamos reconocernos incapaces, pobres espiritualmente, sin la capacidad de tener el favor de Dios por nuestra propia cuenta. Y es entonces, y solamente entonces, que Dios nos perdona. Es solamente entonces que tenemos un nuevo comienzo. Solo debemos reconocer nuestra incapacidad delante de Dios, arrepentirnos de corazón y dar vuelta de nuestros pecados
para poder andar una nueva vida, reconciliados con Dios a través del perdón. Deja de luchar con Dios en esta mañana. Deja de decir otro día, en otro momento. Da vuelta de tus pecados. Recibile como tu único Señor y tu único Salvador. Dios nos amó siendo incapaces. Y es en esa incapacidad, producto de nuestro pecado, que encontramos nuestra reconciliación con Él. La segunda condición que nos permite ser usados por Dios para el crecimiento de esta iglesia es estar reconciliados con el pueblo de Dios. La primera, estar reconciliados a través del perdón de Dios. La segunda, estar reconciliados con el pueblo de Dios. Dice ok. Pablo, versículo 11. No sé qué puse acá. ¿Está Hechos, capítulo 21 allí? Ok. Salteamos eso y vamos hasta Efesios. Había una división entre judíos y no judíos, por favor. En el versículo 11 vemos que hay una división. Lo vemos allí en el libro de los Hechos. Por una cuestión de tiempo vamos a saltear esa explicación. Pero había una división entre los judíos y los no judíos. Entre los que eran reconocidos como el pueblo de Dios por los israelitas y estos que no son judíos, pero creen en Jesucristo. Se llamaban gentiles. Y había una división. Y dice en el versículo 11 de nuestro texto en Efesios capítulo 2, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quién es la llamada circuncisión? Los judíos. Y esta incircuncisión eran aquellos que confiaban en Jesucristo, que creían en Jesucristo, pero no eran judíos, los gentiles. Hecha con malo en la carne, hablando de la circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los que no eran judíos no tenían ninguna esperanza. Aquellos que sí eran judíos esperaban al Mesías, esperaban al Redentor, confiaban en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenían esperanza, tenían un Dios. Pero aquellos que no eran judíos estaban sin esperanza, adorando a cualquier deidad. O si no, sin ningún Dios. Y así estaban. Y había una división entre judíos y no judíos. Incluso dentro de la iglesia en el primer siglo estaban estos judaizantes, personas que les decían a los que no habían sido judíos, ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que observar, porque Cristo no vino para abolir la ley, Él vino para cumplir la ley. Y si ustedes siguen a Jesucristo, deben circuncidarse, deben observar los mandamientos, deben. De hecho, se hizo un concilio acerca de esto en Jerusalén, para decidir si los que no eran judíos debían observar todo esto o no. Y terminaron decidiendo que no. No era necesario circuncidarse. Pero había una división dentro de la iglesia entre judíos y no judíos. Podríamos decirlo entonces en una iglesia contemporánea, entre los que siempre fueron a la iglesia, que no tienen grandes pecados para mostrar, y aquellos que vienen de una vida destruida por el pecado. Yo recuerdo ser chico y decir, yo no tengo de qué arrepentirme. Cuanto mucho una mala palabra he dicho, pero no. Siendo chico y siendo incrédulo, yo decía, ¿cómo me gustaría haber sido un borracho, algo para... Porque pasaban adelante en la iglesia a la que yo iba y decían, yo era un borracho, yo era esto. Parecían el sketch de Lelutier, yo era un infeliz. Y yo decía, yo no tengo eso para contar. Yo siempre fui a la iglesia desde chiquito. Cuando reconocí mi pecado, ahí me di cuenta. Mi pecado era mucho más fuerte, mucho más profundo. Se disfrazaba de bondad.
Y había una división en esa iglesia, como puede haber en cualquier iglesia. Y en ese momento era entre judíos y no judíos. Y en el verso 13 vemos que Cristo terminó con esa división. Cristo terminó con esa separación. Y su obra fue una obra redentora. Ven en el verso número 13, por favor. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. Es decir, ¿hubo una división? Sí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Según las creencias judías, los no judíos nunca podían participar en plenitud del pacto sin circuncidarse. Podían ser salvos guardando algunos mandamientos básicos, pero al ser circuncidado, esta persona era introducida en la comunidad de Israel y entraba a ser parte del pacto de Dios con su pueblo. Eso fue hasta Jesucristo. Porque dice ahí en el versículo 13, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No por la observancia de la ley, no por seguir algún pacto, no por la circuncisión. Ustedes fueron hechos cercanos, ustedes son pueblo de Dios por la sangre de Jesucristo. Fue su obra redentora en esa cruz. Habéis sido hechos cercanos. Las Escrituras, cada palabra de las Escrituras es plenamente inspirada por Dios. Ellos no se acercaron a Dios, Dios los acercó a Él. Habéis sido hechos cercanos. Fue su obra redentora, fue su obra reconciliadora. Miren el verso 14, por favor. Porque Él es nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él derribó la separación, Él terminó con las diferencias, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, verso 15, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. La paz. Él derribó la pared intermedia de separación. En el Antiguo Testamento, la única división en el templo era entre los sacerdotes y los que no eran sacerdotes, los laicos. Pero en el tiempo de Pablo, los arquitectos habían agregado barreras al templo para los no judíos, barreras en el templo para las mujeres. Había un patio para mujeres, había un patio para gentiles y había otro patio donde era solo para los hombres. Y había otro lugar y estaba separado el templo. De hecho, vemos esto en Primera de Reyes, capítulo 8, está en la pantalla. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar en esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado para ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Esto no es algo que Jesucristo inventó. Esto fue la intención de Dios, incluso desde el Antiguo Testamento. Los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no son parte del pueblo, pueden venir a adorar. Y Dios les va a escuchar. Fue su obra reconciliadora, derribando esa pared de separación. Fue su obra rotunda. Verso número 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Miren lo fuerte de estas palabras. Matando en ella, en esa cruz, las enemistades. No puede haber enemistades
en el pueblo de Dios. Si has sido reconciliado a través del perdón de Dios, debes amar y cuidar al pueblo de Dios. Fue la obra de Cristo en la cruz la que hizo posible. En una iglesia conviven kirchneristas y libertarios y se abrazan y se aman. Antes decíamos radicales y peronistas, hinchas de Boca, hinchas de River, hinchas de San Lorenzo y de ese otro club que no me acuerdo. Conviven, se aman, algo que no podría suceder en cualquier otro contexto. Sucede dentro de la iglesia. Esa es la obra de Cristo a través de esa cruz. Y vino, verso 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. Es llamativo, Cristo hizo de los dos pueblos uno solo, un solo pueblo. Versículo 18, con un solo Padre. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Un solo Padre. De los dos pueblos, hizo un solo pueblo. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos. Una misma ciudadanía, un mismo pueblo, una misma cultura, un mismo pensamiento, una misma manera de pensar. Una sola familia, la segunda parte del verso 19, y miembros de la familia de Dios. Una sola familia. Verso 20, una sola iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo eso, un solo Padre, un solo pueblo, una sola familia, una sola iglesia. Un ejército dividido es un ejército perdido, vencido. Les voy a leer esto. Esto es una nota que encontré. Dice, corría el año 1788 y los austríacos aliados con Rusia estaban en medio de una guerra contra el Imperio Otomano por el control del Danubio, que duraría todavía 3 años más. El 17 de septiembre de 1788, un ejército austríaco de unos 100.000 hombres acampó cerca de la localidad de Caránsebes, en la actual Rumania, en camino a una ofensiva contra los turcos. Por allí apareció un grupo de gitanos que vendía algún tipo de bebida alcohólica, como aguardiente o brandy. Los húsares, que eran la caballería austríaca, habían llegado primero al campamento, les compraron a los gitanos su mercancía y se dispusieron a esperar al resto del contingente, bebiendo tranquilamente. Cuando llegó la infantería y reclamó su parte correspondiente de este brebaje, los húsares se lo negaron. Comenzaron a pelearse y en un momento determinado alguien realizó un disparo al aire. Pensando que procedía de un francotirador turco, los gitanos comenzaron a gritar, ¡Tursí! ¡Tursí! O lo que es lo mismo, que vienen los turcos, ahí vienen los turcos. En la desbandada consiguiente, los oficiales austríacos, que hablaban alemán, intentaron poner orden al grito de ¡Halt! ¡Halt! La mayor parte del contingente que estaba formado por territorios del imperio conquistado por Austria eran italianos, serbios, croatas, húngaros, que no hablaban alemán. Entendieron ¡Alá! ¡Alá! El grito de guerra de los turcos. Las tropas que continuaban llegando ven el desorden a la distancia y pensaron que el campamento había sido atacado por los turcos. Sable en mano, arremetieron contra su propio ejército. La artillería, observando lo que ocurría desde otro punto, llegó a la misma conclusión y abrió fuego contra los húsares. Al final, 2 días después, llegaron los turcos a Caránsebes y encontraron
10.000 soldados muertos cubriendo todo el campamento austríaco. Un ejército dividido es un ejército vencido. La unidad dentro de nuestra iglesia es vital para el éxito de todo lo que emprendamos. De hecho, en el capítulo 4 de Efesios, leemos en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándose. Hay hermanos que amamos y hay otros que necesitamos amar más, soportándose con paciencia los unos y los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos, ¿han visto alguna vez una carrera? ¿O han jugado carreras? Vamos. Cuando dicen preparados, listos, ya. Ese listos, antes del ya, es la idea de esta palabra. Solícitos, estar listos, con los músculos tensionados, estando al acecho de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hablamos con un hermano y esto comienza a ser un chusmerío? No sigamos con esto. Hablamos con otro hermano y parece que estamos hablando mal del otro hermano, calumnias. No sigamos con esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Comenzamos a hablar de fútbol y uno dice algo y otro dice, ¿empiezan a enojar? No sigamos con esto. Comienzan a hablar de política, de economía, de lo que fuera y comienza a haber un malestar. No sigamos con esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es un invento mío, lo dicen las Escrituras. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos amar el pueblo de Dios. Debemos cuidar el pueblo de Dios. Debemos estar reconciliados a través del perdón, reconciliados con el pueblo de Dios. Y por último, la tercera condición que nos permite ser usados por Dios para el crecimiento de nuestra iglesia es estar reconciliados con el plan de Dios. Verso 21 en adelante. Sirvamos al Señor como Dios quiere que le sirvamos. Leemos allí en el verso 21. Como Dios elige nuestro ministerio en su iglesia para hacerla crecer. Dice verso 21, en quien todo el edificio, estamos en Efesios capítulo 2, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. Esta palabra es un armologueo. Bien concertado, coordinado juntamente. Ese es un, con, armos, una articulación, lego, elegir. Y se usa metafóricamente de la iglesia como un templo espiritual, estando el edificio en todas sus partes bien coordinado, bien compaginado. Bien coordinado, bien compaginado. En Efesios capítulo 4, no vamos a salir de Efesios, en el verso 15 y verso 16 también está en la pantalla, dice, sino que si viendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, la misma palabra, es un armologueo, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La idea es que va creciendo porque está bien coordinado. Va creciendo porque cada uno cumple con su trabajo dentro de la iglesia. Va creciendo porque lo que es mi responsabilidad lo hago de manera responsable. Bien coordinado. Bien coordinado.
Sé que no es el caso de esta iglesia, pero conozco iglesias donde el pastor es el que hace todo, literalmente. Él va a buscar a la gente, la trae a la iglesia, que él ya acomodó las sillas porque ya había limpiado el templo el día anterior, y él es el que toca la música mientras dirige, él es el que predica. Los hermanos ayudan levantando la ofrenda, pero termina el culto y él es el que tiene tiempo con las personas, saluda a todos y los lleva de vuelta a su casa. ¿Se creen que ahí terminó? No, porque tiene que volver al templo, juntar las sillas, volver a limpiar, tirar el botón de los baños. Hace todo y eso está mal. Las Escrituras dicen, bien concertado. Cuando cada uno de nosotros hacemos una parte de la obra crece, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, nuestro ministerio dentro de la iglesia hace crecer a otros, hace crecer la iglesia. Pero no solamente es eso. Diseñado por Dios, el diseñador perfecto por excelencia. Cuando cumplimos nuestro ministerio dentro de nuestra iglesia, nosotros crecemos. Miren lo que dice el verso 22. Efesios capítulo 2, verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿También? Sí, también. La iglesia crece y vos creces. Para morada de Dios en el Espíritu. Bien, sois juntamente edificados. Es una palabra también llamativa. Suno y codomeo. Y lo llamativo de esta palabra es que está conjugada de manera pasiva. ¿Han escuchado esto de verbos? Pasivos, activos, neutros. Un verbo pasivo es el que recibe la acción, no ejecuta la acción. Y nosotros, cuando estamos bien coordinados, bien concertados, y la iglesia crece, nosotros somos juntamente edificados. Somos crecidos, somos edificados. No nos edificamos a nosotros mismos. No somos como esa estatua de los estoicos que se va formando a sí mismo con martillo y cincel, sino que Dios nos transforma cuando nosotros le servimos. Dios nos edifica cuando nosotros le servimos. Cuando nos sometemos al plan de Dios para nuestras vidas y usamos nuestros dones a la manera que Dios quiere, la iglesia crece y eso nos hace crecer. Hablaba con un profesor del seminario. Él es una fuente de consulta y apoyo espiritual importante en mi vida. Y le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dones y talentos? Él tiene muchos dones y muchos talentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y él me dijo, talento es alguna habilidad natural para hacer algo. Pero el don es algo que haces bien, que la iglesia reconoce que haces bien y te completa como persona. Es una gran diferencia. Es algo que haces bien, la iglesia reconoce que haces bien y te completa como persona. En la iglesia de mi papá fue pastor, él falleció hace unos años. Me acuerdo haber ido de invitado un día, domingo, y cuando llego escuché que alguien estaba sufriendo. Era el director de música. Señor mi Dios. No estoy exagerando. Ah, lo están grabando, bueno. Se va a enterar, capaz. Tal vez no tenía que haber dicho que era mi papá. Pero bueno, a lo hecho está. Y este hombre desafinaba terriblemente. Yo en un momento pensé que lo hacía a propósito, medio que me enojé. Dije, nadie puede cantar tan mal. Terminó el culto, volvemos, comí con mi papá. Le digo, papá, ¿por qué está este hombre dirigiendo la música? No, pero él es profesor de música. Está bien, puede leer una partitura, pero no puede cantar. No puede cantar. Y él me dice, lo que pasa es que no hay nadie más.
Él viene a los ensayos, Él elige las canciones. Si no lo hace Él, lo tengo que hacer yo y yo no puedo. Él lo completaba como persona hacer eso, lo volvía feliz, pero no lo hacía bien y la iglesia no reconocía que lo hacía bien. Son 3 condiciones. Lo hago bien, la iglesia reconoce que lo hago bien y me satisface, me completa como persona. Y Dios te ha dado dones increíblemente necesarios para el crecimiento de esta iglesia. Tal vez seas bueno escuchando a otros, animando a otros, visitando sin chusmear a otros, desafiando a otros a seguir adelante, consolando a otros, evangelizando a otros, que si bien todos debemos hacerlo, hay personas que tienen una facilidad para el evangelismo, que es un don de Dios, ayudando a otros, reparando, haciendo con tus manos lo que es bueno. Yo reparé un inodoro en la iglesia nuestra ayer y esta mañana perdía. No soy bueno para las cosas con las manos, pero hay hermanos que son excelentes y te necesitamos. Si no lo querés usar por temor, si no te reconciliás con el plan de Dios para tu vida, la iglesia no va a crecer tanto como Dios quiere hacerla crecer y tu vida espiritual tampoco. En conclusión, cada uno de nosotros podemos ser utilizados para el crecimiento de nuestra iglesia al tener estas 3 condiciones inalterables que encontramos en Efesios capítulo 2. La primera, estar reconciliados con el perdón de Dios, declarándonos incapaces delante de Él. La segunda, estar reconciliados con el pueblo de Dios, cuidando nuestra unidad siempre. Y la tercera, estando reconciliados con el plan de Dios, usando nuestros dones como Él quiere que los usemos. ¿Cómo hago esto? Bueno, comencemos desde el principio. Reconcíliate con Dios. Rendite al Señor que murió en tu lugar. Segundo, reconcíliate con la iglesia que Dios tanto ama. Y si ya sos hijo de Dios, es hora de que te levantes y utilices tus dones dentro de esta iglesia. Si no sabes cuáles son, que hagas la pregunta que abre todas las puertas para encontrarlos. ¿En qué puedo ayudar? Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Y que seas insistente. Pastor Adrián, ¿en qué puedo ayudar? Hermana Emma, ¿en qué puedo ayudar? Hermano Mario, ¿en qué puedo ayudar? Hermana Marilina, ¿en qué puedo ayudar? Y que sigas insistiendo por el bienestar de tu iglesia y por tu vida espiritual. No dejes de insistir. Alfredo, ¿Silvino o Silvano? Silvino, ¿en qué puedo ayudar? Sea con los niños, en el ministerio de mujeres, en momentos compartidos. Hermana Emma, ¿en qué puedo ayudar? ¿Sabés tocar un instrumento? Hermano Gonzalo, dígame, ¿en qué puedo ayudar? A los responsables en el sonido, ¿en qué puedo ayudar? A Marilyn y Mario en la limpieza, ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Te desafío a que si no conoces tu don, repitas esta pregunta hasta encontrarlo. ¿En qué puedo ayudar? Y si ya encontraste tu don, lo haces bien, la iglesia reconoce que lo haces bien y te completa como persona, que ayudes a otros a encontrar su lugar en esta iglesia. Y preguntarle, ¿me podés ayudar? Hagamos la obra del Señor y hagámosla juntos. Te invito a vivir apasionado por la iglesia de Dios. Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que ella encuentre lugar en nuestros corazones. Que sea ella la que esté penetrando en nuestro interior. Que Señor, que sea ella la que discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, si hemos estado dudando de servirte, que lo decidamos hoy. Tu palabra ha sido clara. Si hemos estado dudando en rendir nuestra vida a ti, que lo hagamos hoy. Tu invitación está disponible. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable.
sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a darte gloria a ti y disfrutar estar contigo para siempre. En tu día amamos tu nombre, escuchamos tu palabra y queremos obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.